Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Vamos a empezar hablando sobre por qué la SEC ya había legitimado a XRP, al XRPL, que es la red donde se mueve XRP, y a Ripple, utilizando un nodo validador de XRP, ojo, sin necesidad de pedirle permiso a Ripple. Antes de nada, recordaros que nada de esto es consejo de inversión y tenéis que seguir investigando más allá de este vídeo. No podéis tomar decisiones financieras solo en base a lo que comenté yo. Dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a ver una pequeña porción del vídeo. Podéis consultar el resto del vídeo. Technology officer at Ripple tells me it is. He explains it to me, but I also have hard evidence. The SEC announced about a month or two ago that they're going to establish a node on the XRP ledger and other open and permissionless ledgers. Vale. No solo van o iban en ese momento a establecer un nodo de XRP, sino que también hacía referencia a otras redes que no requieran de permiso de de alguien de XRP que ya estuviera, ni de otros organismos que tuvieran un papel relevante, pero no predominante o no como si fueran un dictador. En el caso de XRPL vemos que el propio Ripple tiene una parte importante que va entre el 7 y el 8% de los validadores, pero no tiene más del 50%. En el caso de RippleNet sí, y se confunde mucho. Por eso es una inversión tan poco convencional y por eso tiene tanta proyección alcista, pero no es consejo de inversión. Simplemente digo mi opinión. Volviendo al tema de qué se está solicitando, claramente se está solicitando que se aclare si es una security o no. En su caso, si todas son securities, si algunas son securities o no, y luego la parte de reembolsar los fondos perdidos o el daño causado por este anuncio, que tendría que demostrarse si se sabía o hasta qué punto se sabía, era premeditado, estaba siendo conscientes de que la conducta que estaban siguiendo podía ser dañina o no para quien habían jurado proteger, para los inversores, tanto minoristas como decía ayer, para los institucionales que también están en este tema. En cuanto a si eran conscientes o no del daño que podían hacer, tengo destacado que el anterior director de la SEC, el señor Kuhnfest, había advertido a Clayton de que podía hacer mucho daño no solo a Ripple y a la reputación de Ripple, sino a todos los que estamos en el entorno Ripple XRP por tener holders. Esto se llama stakeholders, que incluso va más allá del propio Ripple. Serían terceras personas, serían personas como nosotros que tenemos XRP o que nos movemos en el mundo cripto. Por lo tanto, habría que demostrar o habría que ver hasta qué punto había previsto el daño que podían llegar a hacer. Y es un tema que vamos a tener que observar con ojos también cautos, porque sabéis que soy partidario del habeas corpus, de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero no decir esto considero que sería poco riguroso por mi parte. Si estamos viendo evidencias de que podrían llegar a saber qué estaba pasando, lo tengo que destacar porque, ya sabéis, aquí cuento las buenas noticias, las malas noticias y lo que tenga que contar. Y me da igual que sea gente más cercana o más lejana, considero que hay que traer las noticias o los análisis que puedan ser de utilidad. Ojo, no que os interesen, sino de utilidad. En cuanto a si sería posible modificar la demanda, muy probablemente la SEC deberá actualizar la demanda en base
a inexactitudes que ellos son conscientes de que han cometido. Porque no se puede decir, ustedes han vendido securities no registradas, XRP, y no aclarar hasta qué punto el resto de XRP que no vendió Ripple, que hemos comerciado en mercado secundario, son o no securities. Por lo tanto, necesitamos esa claridad por parte de los jueces, por parte de la justicia. Y probablemente llegue en cuanto se pueda. Volviendo al tema de Howey Test, hay que destacar que en ningún momento los que estaban participando en la empresa común de Howey estaban en posesión ni de las naranjas, ni de los whiskies, ni de ningún tipo de materia prima o de commodity en ese momento. Por lo tanto, nosotros, al tener esa commodity, esa materia prima, eso que permite que funcione la empresa común, si lo queremos llamar así, iría en contra o no estaría en la línea de Howey Test. Por lo tanto, están destacando hasta qué punto se puede profundizar en el Howey Test y llegar a la conclusión de que hay muchas diferencias entre delegar en un organismo que se encarga de todas las gestiones y esperar un retorno económico por ello, que especular o que considerar que las naranjas van a valer más, que el whisky va a subir de precio y otros activos van a subir de precio. En el caso de una security, no necesitan o no necesitamos tener ese activo. Os pongo un ejemplo. Una security sería XRP emitida por mí, pero sin tener vosotros XRP. Es decir, lo custodio yo y os doy una participación que tiene como activo subyacente XRP. Eso sería una security, ese título sería una security, pero sería una security entre nosotros. XRP seguiría siendo una commodity, seguiría siendo una moneda. En ningún momento XRP, el XRP custodiado por mí se convertiría en una security. Lo que se convierte en una security es el activo que os emito. Y claro, eso sí que se tiene que registrar. Tengo que decir cuáles son los objetivos, un folleto informativo, y eso lo tiene que aprobar la CNMV aquí en España. Y sí que es verdad que si yo lo hiciera, si hiciera eso, tendría que anunciarlo, tendría que informar a la propia CNMV en el caso de España y a la SEC en el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, es un tema muy, muy relevante. Y también os digo, ahora viene lo menos riguroso, pero también lo más necesario. Es decir, cuando hay una sospecha tan grande de lazos con empresas que podrían ser rivales de Ripple, rivales del ecosistema de XRP, hay que decirlo. Considero que hay que decirlo. Y ese es el caso de Goldman Sachs. Goldman Sachs trabajó con Jay Clayton, con el despacho Sullivan and Cromwell, y por lo tanto hay que observar hasta qué punto Goldman Sachs está desarrollando productos, independientemente del caso en concreto, simplemente diciendo, vale, punto número uno, no todo el mundo quiere usar XRP motu propio. Van a intentar hacer productos que sean la alternativa a XRP, independientemente de si usan Ripple o no, van a intentar desarrollar sus productos. Incluso utilizando XRP, también les interesa desarrollar productos que no usen XRP, como es el caso del Santander, porque es normal, es natural en el mundo de los negocios querer ser un actor clave y no depender de la tecnología de otro. Sí que es verdad que XRP es una tecnología que puede funcionar independientemente de Ripple, pero si Goldman Sachs tiene la capacidad, y os voy a demostrar que tiene la capacidad de desarrollar productos que rivalicen con XRP, veo lógico que lo hagan. Ahora bien, que haya tantas conexiones con Jay Clayton
levanta muchas alarmas. No quiero acusar a Jay Clayton de nada. Lo único que quiero es destacar esas conexiones entre Goldman Sachs y Jay Clayton. También os digo, estoy citando el documento que estoy analizando. No digo que esto sea mi opinión, sino que es lo que estoy analizando. Ahora sí que vamos a analizar en qué situación estaba Jay Clayton. Efectivamente, Jay Clayton era parte fundamental de Sullivan and Cromwell y por lo tanto tenemos que también profundizar un poco más en si tenía capacidad ejecutiva, capacidad de gestión o no. Sí, tenía la capacidad de tomar decisiones por ser gestor de la firma, gestor del comité de la firma y también una persona que toma decisiones importantes. Así que vamos a ver hasta qué punto hay relación entre Sullivan y Cromwell con Goldman Sachs. Veis que realmente desde 2018 ha habido muchas conexiones y como veis en este artículo, ya desde antiguo trabajaban juntos, Goldman Sachs y Sullivan and Cromwell. También es importante destacar hasta qué punto están desarrollando productos que son alternativa o es una alternativa a Ripple, es una alternativa, ojo, al software de Ripple. Podrían incluso utilizar XRP y XRPL desde SAP, desde la empresa SAP, que es una empresa de software, es una empresa similar a Oracle, similar incluso a Amazon Web Services y es muy importante entender qué papel juegan Goldman Sachs y SAP, porque realmente van a intentar comerle la tostada a Ripple con su software para bancos. Esto es, aquí estamos en un mercado que se mueve con muchísima velocidad, que se mueve con muchísima fuerza y por supuesto que van a intentar desarrollar productos y proyectos alternativos. Ahora, la pregunta va a ser si SAP va a desarrollar algo relacionado con XRPL, pero lo que sí que sabemos es que van a targetear, van a dirigirse al mercado de las monedas, al mercado de las currencies. Y también buscan reducir el coste de transacción en las operaciones más allá de las fronteras, es decir, overseas o cross-border. Entonces, claramente lo que vemos es que Goldman Sachs tiene como objetivo competir con Ripple. Me parece bien. El tema está en que cuando hay conexiones tan fuertes hay que destacarlas. Estos son los datos, vuestras son las conclusiones. Grabé este vídeo por la mañana y voy a actualizar la información de precios. Lo que veis en pantalla es el precio de XRP en 15 minutos y lo que veis en naranja es XLM Stellar en la estructura de mercado. Lo primero, probablemente sigamos todavía más el modelo que estaba dejando Stellar. Sí que es verdad que hay algunas diferencias, pero prácticamente lo está clavando. Aquí rompió también la resistencia Stellar, hizo un doble suelo sobre esa resistencia, doble suelo. Incluso aquí también, bueno, al final la estructura de mercado se parece mucho. Y lo que me parece más interesante es decir, probablemente ahora estemos en esta zona, en esta situación. Nos está dejando un retest de los que suelo recomendar mirar, porque si compráis cuando está subiendo y todo está bien, pues es probable que os pilléis los dedos cuando retroceda un poco. Sin embargo, si entráis en esta zona de seguridad o de confianza, sería incluso más seguro para un trade o para entrar sin comprar, persiguiendo precios o en un mercado bajista. En cuanto al mercado bajista de XRP, hay que destacar que sí que estábamos en una tendencia bajista a muy corto plazo. Ha habido gente que ha dicho, no, es que si coges perspectiva... No, aquí ha habido una tendencia bajista que hemos roto en las últimas horas. Si nos fijamos en el gráfico de una hora,
vemos que incluso desde Navidades, desde el 25 de diciembre, hemos intentado romper esta línea de tendencia, pero no lo hemos conseguido. Y cada vez que tocaba la línea de tendencia, volvía a rebotar. Por lo tanto, sí que ha habido una tendencia bajista. Incluso aquí ha dejado un patrón de recuperación, ¿vale? Y desde aquí, poco a poco, fuimos subiendo. Decía lo del marketing y lo del miedo del marketing, nada, fue muy pequeño, pero sí que hubo una bajada por aquí con el tema de Grayscale, que fue nada, una bobada. Y por ese FAT caímos un poco. FAT, para los que no lo conozcáis, es miedo, incertidumbre, dudas. Por aquí la gente estaba esperando que hubiera una caída muy fuerte, incluso algunos hablaban del 0.17, 0.15, 0.5, 0.05 y estas cosas. Y bueno, al final lo que vemos es que realmente tenemos una posición de fuerza. Por aquí se nos fue un poco cuando estaba grabando el vídeo de ayer por el tema de Estados Unidos y tal, porque hubo un poco de incertidumbre, muy probablemente, pero ya estamos otra vez subiendo. Así que muy probablemente sigamos la estela, nunca mejor dicho, de Stellar, de XLM. Si cogemos un poco más del gráfico y nos ponemos desde el último retest, voy a volver a medirlo y así lo veis en directo, cómo podéis tomar ideas. Este fue el retest de la misma línea de tendencia que estaba siguiendo Stellar, que tampoco conseguía romper. Bueno, aquí rompió, ¿vale? Y tuvimos 1, 2, 3, incluso 4 toques antes de romper ya con fuerza. Por supuesto, esto tomadlo con precaución y a ojo de buen cubero, ¿vale? Si nos ponemos muy serios con estas cosas, al final es donde nos equivocamos. Eso o que se nos invalide algo. Si en algún momento se invalida la tesis, ojo, ya se nos va. Entonces, lo que voy a hacer va a ser copiar y voy a volver a traerlo al gráfico de XRP para que volváis a ver esta imagen superpuesta y veis que encaja a la perfección, ¿vale? Incluso Stellar sube un poquito más rápido, más o menos, ¿vale? Tenemos aquí el encaje, y bueno, un poco a ojo de buen cubero. Esta proyección nos llevaría de nuevo al 0.50, 0.45, incluso con fuerza el 0.50, y por aquí cuidado que mucha gente va a querer vender, así que esto no lo digo tanto como un vamos a llegar a un target objetivo, sino que probablemente veamos rechazos y volvamos a la zona del 0.37, que además es una zona donde hubo también resistencia la otra vez. Entonces es importante recordar que antiguas resistencias se convierten en nuevos soportes. Si luego hacemos este retest, teniendo en cuenta lo que ha hecho Stellar, probablemente veamos fortaleza en la tendencia. Porque si simplemente vemos que sube, que sube, que sube, pues no es buena idea. Si hacemos esto, aquí por ejemplo sería una nueva entrada o incluso donde estamos ahora es un cierre importante. Ahora lo que vemos es que estamos cerrando por encima del 0.33, que es una zona histórica de XRP. Si logramos cerrar por estos niveles, consolidando un poco y demás, probablemente veamos algo similar a lo que veíamos en Stellar, que consolide por esta zona y después siga otra vez a por la resistencia anterior. También importante recordar que hay que esperar retest, porque si esperamos retest, probablemente entremos con más fuerza y entremos con mayor seguridad. Yo entré en el 0.29 esta mañana, para que lo veáis un poquito mejor. Entré esta mañana en el 0.29, 0.28, ¿vale? Y muy bien. Me he llevado toda la subida, incluso ahora estoy viendo el retest y estoy en beneficios, así que también explicaros un poco de análisis técnico y que lo veáis cada vez más claro. Poco a poco iré robusteciendo toda la posición, incluso a lo mejor hago algún curso y mientras tenéis toda la información en Patreon debajo en la descripción. Si tenéis cualquier duda o queréis que os aclare alguna cosilla, me decís y mientras, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.